País se integra, saludos cordiales, generamos la transmisión desde aquí, desde el norte de la capital, para hablar un poco de lo que fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A propósito de esto, en nuestro caso, en nuestro país hay un caso que es relevante y son más de 11 años en que se sigue buscando la verdad. Nos referimos a la desaparición de David Romo. Para eso vamos a dialogar con Alexandra Córdoba, joven, madre del joven desaparecido hace más de 11 años. Alexandra, gracias y bienvenida a Corap. Buenos días y gracias por visitarnos el día de hoy. Así es, justamente este viernes 30 fue el día en que se conmemoró el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Un día especial para que el Estado, la ciudadanía, sobre todo los entes estatales, no olviden que hay miles de personas que han sido desaparecidas y ante lo cual el Estado no nos ha dado una respuesta, tomando en cuenta que el Estado ecuatoriano es parte de esos estándares internacionales. ¿Qué está haciendo? Simplemente está cometiendo muchas omisiones, negligencias ante la alta cifra de personas desaparecidas en el país, en el que no nos da una respuesta, en el que nuestros hijos siguen desapareciendo y sobre todo en el que los gobiernos, cada uno de los gobiernos de turno, hacen caso omiso de que en este país necesitamos respuestas. Lo mencionaba, por ejemplo, cada día aumenta las personas desaparecidas. El gobierno menciona de que se está trabajando, pero en su caso, por ejemplo, han sido 11 años que no se tiene respuesta, no sabe qué pasó con David Romo. Así es, en el caso de David han transcurrido un poco más de 11 años, han transcurrido 3 gobiernos y el actual. Ninguno de estos gobiernos ha hecho algo positivo para buscar no solamente a David, sino a los miles de personas. No se han realizado, no se han creado políticas para el caso de personas desaparecidas, políticas de seguridad encaminadas a estos casos. No hay preparación de los fiscales, algo que les correspondía desde que se visibilizó esta realidad, esta tragedia, esta problemática del Ecuador. Han transcurrido 11 años y no puede ser que un ente estatal de la Fiscalía General del Estado simplemente manifieste que los fiscales no están preparados para este caso de personas desaparecidas. Esto es algo terrible, escuchar a un ente estatal que manifieste esto, cuando han tenido 11 años, sin contar que desde que desaparecieron los hermanos Restrepos han transcurrido más de 30 años, tiempo en el que en el país debió existir un ente especializado para la búsqueda de personas desaparecidas y para la investigación de personas desaparecidas. Tenemos fiscales que no saben crear líneas de investigación. En el caso de David han transcurrido más de 20 fiscales, fiscales en los que no saben cómo investigar, que no saben cómo crear una línea de investigación, peor aún, ir despejando hipótesis. Eso nos ha venido simplemente obstaculizando ese pedido, esa exigencia de verdad y de justicia. Solo menciones un Día Internacional para recordar a las personas desaparecidas. En el país, ¿qué trascendencia toma esto, tomando en cuenta lo que menciona, que no se cuenta con policía especializada, fiscales que lleven el caso? Así ha sido simplemente aquí la exigencia, el reunirnos todas aquellas familias que tenemos un ser querido desaparecido, el que ha hecho que de cierta manera algo cambie. Ahora ya tenemos una policía de personas desaparecidas, una fiscalía de personas desaparecidas, pero ahora necesitamos que esas personas que están dentro de esas instituciones, tanto de fiscalía y policía, tengan preparación. No puede ser que nosotros, los familiares, la sociedad civil, seamos los que sigamos exigiendo, saliendo a las calles haciendo protestas, el que en diferentes eventos nos reunamos para simplemente exigir. ¿Y el Estado dónde queda? ¿Dónde quedan esos funcionarios, esos servidores públicos que por eso ganan un sueldo para crear todo eso, para ver qué sucede aquí? Y como le dije, más aún cuando el Ecuador es parte de todos estos tratados internacionales que no los está cumpliendo. A propósito de eso, también, ¿qué ha pasado en el caso de David Romo? Usted lo menciona, son más de 11 años y algunos meses también. ¿Qué ha pasado? ¿En qué punto se quedó? ¿Qué han dicho las autoridades, tomando en cuenta que usted también se reunió con la fiscal actual, Diana Salazar? Bueno, desde que me reuní con la señora fiscal general han transcurrido alrededor de 4 o 5 años, donde nos dijo que nos iba a dar la verdad. Esa verdad no llega hasta el día de hoy, tomando en cuenta que David fue desaparecido hace 11 años. Hace 11 años que los fiscales viven dándonos vueltas, excusas y no se hace una investigación efectiva, ágil, como mandan los estándares internacionales. No se puede decir, los fiscales no pueden establecer simplemente que vamos a hacer búsquedas. ¿Búsquedas en dónde?
Búsquedas, ¿por qué? Si hasta el día de hoy no han podido establecer dónde estaba mi hijo a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo del 2013, donde alguien le impidió llegar a su casa, donde alguien o algunas personas le impidieron llegar a su casa. Esa pista tan importante para desde ahí establecer y seguir una búsqueda, seguir su rastro, eso no se ha hecho hasta el día de hoy. Claro, hacen búsquedas, pero búsquedas al azar simplemente para decir, miren, estamos buscando. Pero de eso no se trata, porque si usted no tiene el punto de partida, ¿cómo puede hacer una investigación? Al momento tenemos una investigación que es una sola persona desaparecida, pero están en dos unidades diferentes, tanto en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, que ahí están buscando a las personas o al que le desapareció a mi hijo, y en la unidad de la transparencia y lucha contra la corrupción están buscándole a David. Es algo ilógico, dos fiscales, dos unidades, una sola víctima y la respuesta sigue siendo la misma. David sigue desaparecido. Mire que la fiscalía no ha cumplido con su deber tampoco. El momento en que un grupo de fiscales y agentes policiales crearon una aberrante teoría, que la crearon sin pruebas, sin sustento, sin bases técnicas, peor aún científicas, y lo que luego posteriormente fue nulitado. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué hizo la fiscalía? Mejor ahora les veo de candidatos para presidentes, candidatos para ser jueces de aquí del país. Es algo terrible que esos funcionarios, esos servidores públicos, no hayan sido sancionados, ni la fiscalía por sus propios medios haya investigado qué fue lo que pasó y por qué estas personas cometieron estas graves omisiones. Estas personas, con su teoría, lo desaparecieron a mi hijo. Eso fue lo que hicieron este grupo de personas, al querer decir que a mi hijo simplemente lo incineraron y se hizo humo. Esa es una desaparición forzada. ¿Qué respuesta tienen ante eso estas personas? No puede ser que 11 años y sigamos en el total silencio, en el letargo, en esta negligencia e indolencia, porque el mismo hecho de que no nos den una respuesta después de 11 años, eso es una total injusticia, una total indolencia, y ante eso nosotros estamos ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lamentable tener que llegar a estos organismos cuando en nuestro país simplemente nos niegan verdad y justicia. Precisamente varias teorías ha dado las autoridades sobre la desaparición de David Romo y de otras personas. ¿Usted considera que no existe esta especialización para buscar a las personas desaparecidas? ¿No existe políticas públicas enfocadas en este tema? La prueba es en que todos los días desaparecen las personas. Y cuando se piden las cámaras, simplemente esas cámaras no funcionan, no son funcionables o a los 8 días se borran. La prueba es en que esas personas que siguen desapareciendo todos los días siguen desaparecidas. Y aquí no se ha implementado algo para simplemente evitar eso o para que la búsqueda sea más rápida. Lo que aquí deberían es integrarse todas las instituciones, desde el municipio hasta las máximas autoridades, porque si una persona desaparece, inmediatamente tiene que implementarse esa alerta Amber o ALBA, como es en otros países. En todos los países desaparecen las personas, pero la diferencia es que esas personas, esos otros países, sí cuentan con agentes especializados, sí cuentan con instituciones especializadas, pero aquí no. Aquí simplemente sigue pasando el tiempo. O díganme ustedes, ¿han oído en este gobierno que se mencione algo de las personas desaparecidas? ¿Han escuchado en el anterior gobierno que mencione algo sobre las personas desaparecidas? ¿Qué van a hacer para dar verdad y justicia a los familiares que estamos aquí esperando a nuestros hijos? ¿O han escuchado tal vez que van a implementar algún sistema, algún programa, algún plan institucional para la búsqueda de las personas desaparecidas? ¿Han escuchado que van a traer especialistas de otros países? No, aquí solo son los casos que para cada una de estas personas son connotados como estos casos de metástasis y los demás, porque eso significa rétidos para ellos. Pero los desaparecidos también tienen familias, también tienen amigos, y esos también son votos. Son votos para cualquiera de estas personas que simplemente a nosotros nos están negando nuestro derecho y están olvidándose de su deber como servidores del Estado. Al desaparecer un ser querido cambia sin duda el día a día y también esta esperanza de volverlo a encontrar o saber qué pasó. Así es, nos cambia a todos la vida.
Mi hijo esa noche simplemente estaba saliendo de su universidad luego de haber dado exámenes, luego de haber estado en un periodo de clases y no le permitieron llegar a la casa. ¿Cómo puede ser eso que sigan desapareciendo las personas que no pueden llegar a su casa con vida, bien, o salir de su casa y llegar a su trabajo, a su centro de estudios con vida y bien? Eso sigue pasando en nuestro país y ante eso nosotros como padres, madres de las personas desaparecidas nos ha tocado afrontar esto, salir un día cualquiera a una calle y seguir exigiendo justicia por nuestros hijos, visibilizando que ellos no están, que los desaparecieron, estar en búsquedas, estar en una serie de cosas en las que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Nuestra vida cambió, la vida de las personas que están a nuestro alrededor cambió, porque esa persona no está. Esa silla vacía sigue quedando en de las diferentes fechas, en los diferentes días. Esa persona que el día de hoy, en el caso de mi hijo, sería un periodista como ustedes. Sería una persona que también estaría ayudando como ustedes a la comunidad. Tendría sus hijos, su familia, seguiría en sus estudios, en sus proyectos de vida. Pero simplemente David no. Se quedó en el cuarto semestre de comunicación social, aquel 16 de mayo del 2013, en el que no le permitieron llegar, en el que le negaron todos sus proyectos de vida, todos sus sueños, y a nosotros cumplirlos con él también. Bueno, al final, señora Córdoba, ¿cuál es el mensaje entonces a las personas que recordaron a su ser querido en este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas? Más que a las personas, a los familiares que tenemos un hijo o un familiar desaparecido, es a la ciudadanía a no permitir esa indolencia, ese olvido, a seguir juntamente con nosotros exigiendo esa seguridad, esa verdad, esa justicia, porque ahora sí son nuestros hijos los desaparecidos, pero nuestra lucha se extiende a toda la sociedad. Es justamente para visibilizar que aquí no tenemos seguridad, que aquí desaparecen las personas, que necesitamos políticas de seguridad, políticas para los casos de personas desaparecidas. En nuestra lucha es por todos ustedes, por la seguridad de todos ustedes. Miren que ahora ya saben cómo dirigirse, ahora ya la denuncia es inmediata, ahora ya hay mecanismos para buscarlos con los familiares, con los periodistas, con las personas que se siguen uniendo. Pero también necesitamos esa exigencia al Estado únicamente a cumplir con su derecho, con su deber y a respetar nuestro derecho, a darnos nuestro derecho de verdad, de justicia. Ese es el pedido a la ciudadanía, el ser también parte de esta lucha por sus hijos, por los nuestros y para que el Estado cumpla con su deber. Queremos agradecer a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, joven que desapareció hace más de 11 años. Esto a propósito que el 30 de agosto se recordó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ha hecho nuevamente un llamado a las autoridades para continuar con la búsqueda, en este caso de David Romo, pero también de aquellas que día a día suman la lista de personas desaparecidas. Con esto retornamos. Corape informa.